Buenos días, estudiantes leonidistas. Me place enteramente poder conectarme nuevamente con ustedes a través de este medio hoy para hacerles explicación de lo correspondiente al desarrollo de la actividad de las guías que se encuentran en la guía número 6. Para este trabajo nosotros debemos disponer principalmente de los materiales necesarios en cuanto a que vamos a requerir un atlas. Vamos a requerir obviamente la información que se encuentra en la guía y como recomendación adicional haber observado la explicación y el video sugerido que se encuentra dentro de la plataforma del Classroom. El tema que nos compete es la colonización africana, entendiendo todo este proceso colonizador y neocolonizador como uno de los elementos o banderas económicas que utilizó los países europeos, que utilizó el continente europeo para poder expandirse sobre otros continentes como el continente americano y el continente africano. El título, ya se los mencioné, es Colonización Africana. En la primera parte de la guía van a encontrar una pequeña definición acerca de lo que es el neocolonialismo. Se entiende como un ejercicio directo de control de las potencias sobre las colonias. Estas colonias expandidas sobre todo el planeta, poniendo en práctica en ellos una especie de hegemonía y de principios que conllevaron a que muchos de estos países se convirtieran en países subdesarrollados y porque solamente tuvieron como tarea proporcionar materias primas, y estas materias primas eran llevadas hasta Europa. Creo que ya les expliqué este proceso en cuanto a la colonización de América, es más o menos lo mismo. Se producían las materias primas, se explotaban las materias primas y estas eran llevadas hacia el continente europeo. De allí eran transformadas, convertidas en manufacturas y nuevamente comercializadas en las colonias con un costo adicional por el proceso que sufrían estas materias primas y esta transformación. Estaríamos hablando del tabaco, de la caña, productos como estos que eran transformados y nuevamente traídos a las colonias, y así se fortalecía la actividad y el desarrollo económico principalmente del continente europeo. Entonces, en la primera parte van a encontrar una pequeña imagen. Puede haber una diferencia entre el proceso colonizador de América y el proceso colonizador de África, y ella obedece principalmente a que el continente africano, aparte de la explotación de sus materias primas, aparte de la expropiación de sus territorios, aparte de la invasión que ejercieron las potencias europeas sobre este territorio, vivieron el proceso de esclavitud. Y sus habitantes fueron disgregados, fueron llevados, fueron trasladados, arrancados de su territorio para convertirlos en esclavos en América, en Europa, en muchos países. Fueron llevados a muchos países convertidos en esclavos. Un proceso también doloso y un proceso que ha obligado a la humanidad a repensar ese proceso de esclavitud con respecto a si en realidad un ser humano merece vivir tales situaciones. Ok, observan la primera ficha y después de la primera ficha hay una pregunta o algo por hacer que dice que elaboren una definición de neocolonialismo. Allí coloqué solo una rayita, pero usted puede escribir más de lo que comprenda de acuerdo con el primer texto que estamos compartiendo. Y vamos a elaborar un glosario. Este glosario tiene 6 palabras y ya esta práctica también la tenemos porque en clase la desarrollamos. Conseguir el significado de los términos que se encuentran aquí: el colonialismo, hegemonía, territorio, dominación, subdesarrollo y ocupación, que nos van a servir para entender un poco más la clase. Más adelante vamos a encontrar ya el tema central, la conceptualización, que es la colonización africana. África también vivió un desmembramiento interno con respecto a que las potencias europeas se lo repartieron, desconociendo identidad cultural, desconociendo tradición, desconociendo vida propia de los habitantes del continente. Simplemente los europeos sintieron, como siempre, que ellos han sido los dueños del mundo
y empezaron a repartirse. Hay un texto que explica apropiadamente cuál era la intención inicial de los europeos y cómo se fue dando todo este proceso. Y un mapa que nos muestra el estado de África poco antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Aparece un texto adicional acerca de la conferencia de Berlín, y en esta conferencia de Berlín ocurre una situación importante, sobre todo porque es allí donde se determinan cuáles serán las acciones, de acuerdo con la concepción europea, cuáles deberían ser las acciones sobre el territorio africano y cómo debía quedar. Y aparece también dentro del texto cuáles fueron los acuerdos. El texto describe poco a poco cómo se debe dar ese proceso de colonización sobre territorio africano. En cuanto al desarrollo de competencias, 4 preguntas. Una que es neocolonización. Vamos a elaborar un texto que espero poder compartirlo con ustedes en el encuentro acerca de las repercusiones del Tratado de Berlín en el proceso de colonización africana, pero desde los derechos, pensado desde los derechos que tienen las personas africanas y cómo este Tratado de Berlín entra a atropellar esos derechos. Ustedes van a escribir allí un poco y lo vamos a compartir. Y vamos a responder otra pregunta, que es cuáles son las características apropiadas que debe tener un territorio para que se ejerza sobre él un proceso de colonización y un proceso de dominación. Siguiente, aparece una imagen que está compuesta de 2 elementos. Ustedes van a observar esa imagen y en las líneas que están al lado van a tratar de explicar qué es lo que quiere decir esa imagen que les estoy compartiendo. Van a observar los 2 mapas, un mapa de África, cómo se encontraba África de 1800 a 1880 y África antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que encuentren allí importante relacionado con el proceso de colonización, los países colonizadores, los territorios que quedaron bajo la dominación de los países colonizadores, pues lo van a colocar en el cuadro que está debajo de los mapas y van a ir explicando cada una de estas cosas. Y aparece un último mapa del cual ustedes tienen una información en la guía, y solamente para ir repasando con colores e ir recordando los nombres de los territorios y qué territorios quedaron bajo qué dominación o bajo la dominación de cuáles países europeos. Ok, está el video explicativo, que es el que estoy compartiendo en este momento, y aparte de ello les voy a dejar un video en la plataforma del Classroom y unas preguntas. Esta vez sí todos vamos a participar en las preguntas que están enlazadas con ese video, y una actividad adicional con el video que van a observar en Classroom, el video sugerido, porque deben elaborar una línea de tiempo que la van a colocar allí en la participación en el foro. En la pregunta van a observar el video y en la pregunta deben colocar la línea de tiempo que van a elaborar después de haber observado el video. Muchísimas gracias, espero verlos pronto y espero que esta información les sea suficiente para poder desarrollar su día. Dios los bendiga.